Pero sabemos que hay una conversación pendiente, porque hemos hablado mucho en los últimos años sobre el feminismo, pero quizás sabemos poco cuál es la percepción respecto de la masculinidad. Y de eso queremos conversar esta mañana porque será una encuesta Ipsos-UDP que acaba de salir, que viene de esta serie de clima social, y es bien llamativo porque dice, por ejemplo, que ser hombre hoy en Chile, a usted que nos está escuchando, es una encuesta que muestra que hay una incomodidad masculina frente a cambios sociales. Hay mucho por analizar en esta encuesta y le queremos dar la bienvenida y saludar a nuestra invitada de hoy, Connie. Macarena Orjar, directora magíster en métodos para la investigación social de la Universidad Diego Portales y una, digamos, parte del equipo que realiza este estudio, ¿cierto? Ipsos UDP. Macarena, bienvenida y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta. Oye, qué increíble este estudio, porque me llamaba la atención cuando uno abre la primera lámina, sí, que la pregunta es, si tuviera que describir cómo son los hombres hoy en Chile, ¿qué palabra usaría? Sale en grande, o sea, toda la palabra, todos los chiquititos, pero la palabra grande es trabajadores, ¿ya? Pero la palabra así letrero con luces, machistas. Sí. Y la verdad es que es muy impresionante cómo se marca insistentemente, tanto en hombres como mujeres, esta palabra machista. A ver, de estos hallazgos en este estudio, que tienen una importancia sociológica, esto no es una encuesta simplemente como de divertimento, sino que tiene, ¿no es cierto?, una implicancia respecto a la sociedad que somos. ¿Cómo lo ven? ¿Qué lecturas hicieron ustedes? No, súper interesante. Nosotros desde la universidad hemos querido poner como temas distintos en la conversación. Obviamente estamos en un año electoral, vamos a estar hablando mucho sobre emociones, preferencias, pero pensamos que era importante poner temas que sabemos que están ahí, que pueden ser parte también de la conversación electoral, pero que a lo mejor a veces los conversamos menos. Y uno de esos pensamos que es precisamente la masculinidad. Después de la ola feminista pasaron muchas cosas en Chile, pero quizás hemos hablado menos de lo que nos ha pasado en la vida cotidiana en relación a esos cambios, a esos movimientos, a esos nuevos mandatos quizás, y lo que muestra esta encuesta es bien interesante. En primer lugar, en relación a lo que tú decías, efectivamente, le preguntamos a las personas de manera abierta, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando piensan en los hombres en Chile? Y machistas salió como muy impresionante la cantidad de personas que lo dijeron, pero además que los hombres también lo dijeron. Eso es súper interesante. Claro, podría haber pasado, ¿no? Que eran solo las mujeres. Por supuesto, y que somos la mitad de la población, exacto, así, digamos, de manera aproximada. Pero viene, claro, la siguiente lámina divide en hombres y mujeres encuestados. Exacto. Y ahí, en el caso de los hombres, también está la palabra machista. Exacto. Igualmente, no sé si tanto o como lo nombran las mujeres, pero sí, ellos los hombres se consideran a sí mismos machistas en Chile. Es decir, hay un porcentaje relevante de hombres, diría yo, que se han dado cuenta o piensan que son machistas. Ahora, evidentemente, hay diferencias también en el sentido de que los hombres tienen mayor inclinación a reconocer rasgos positivos también de los hombres que las mujeres. O sea, por ejemplo, los hombres dicen en mayor proporción que las mujeres, que los hombres, por ejemplo, son responsables o trabajadores, ¿ya? Pero también ven ese machismo, así como también hay mujeres que también destacan aspectos positivos de los hombres, como trabajadores, empáticos, que también me parece una palabra interesante que apareciera mencionada. Oye, pero aparece aquí dos palabras que me da un poco de pena. Irresponsable y flojos. No, y hay palabras muy raras, pero también ¿conocían esa palabra? Princesos. Sí, hay como palabras que yo no conocía. Princesos, claro, exactamente. Sí. Ahí está. Eso desde el punto de vista de las mujeres. Y en el caso de los propios hombres, asimismo, hay una que sumisos también aparece un poquito, chiquitita, pero también aparece esforzado y flojo. Sí, es súper, pero es interesante. Así se consideran ellos a sí mismos, y así los vemos nosotras. O tal vez los convencimos de eso. Es que ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Seguro que hay algo de eso. Bueno, de hecho, esta encuesta muestra también muestra esas ambivalencias. De hecho, una de las cosas que más nos ha interesado a nosotros en este estudio es mostrar cómo también ese porcentaje de hombres que está incómodo también frente a estos cambios. Nosotros decimos, hoy día hay como una suerte de incertidumbre relacional. Ya no sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en términos de cómo se deben comportar los hombres con las mujeres. Y eso a veces aparece en las conversaciones en la mesa cotidiana, a lo mejor usted misma con su amigo, en un carrete, eso a veces se habla, pero no lo habíamos visto tan claro en una encuesta. Y fue súper interesante. Bueno, hay una lámina que justamente preguntan, ¿no es cierto? Dice, por favor, señale su nivel de acuerdo o desacuerdo con cada enunciado. Y dice, para un hombre es difícil saber cómo comportarse con las mujeres por temor a ser mal interpretado. Un 17% está muy en desacuerdo, pero lo importante acá es
la gente que está muy de acuerdo, que Sí, es el 60%. Y en hombres sube a 68%. O sea, Y es bien fuerte en hombres jóvenes. Atención. O sea, que en el fondo hay una incomodidad o no están sabiendo cómo comportarse con una mujer porque tienen el temor de ser malinterpretados. Ese dato para nosotros es brutal, porque un poco era la intuición que teníamos también. Claro, ¿y qué significa eso, Macarena? Porque en el fondo, por ser malinterpretado, es que van a creer que estoy siendo machista o que estoy siendo abusivo, o ¿qué es lo que les pasa? Significa todo eso lo que acabas de decir. Lo que pasa es que podríamos decir como que el movimiento feminista corrió un poco el tejo, ¿no? En el sentido de que hoy día sabemos que quizás las cosas hay que hacerlas de otro modo. Y si tú te fijas, hay acuerdos mayoritarios también alcanzados que se ven en la encuesta. O sea, hoy en día tanto hombres como mujeres en su mayoría piensan que la agenda de género igual ha sido beneficiosa para el país. Entonces, el tema de género ha calado. Pero es súper interesante pensar que a lo mejor sabemos que las cosas tienen que cambiar, pero no exactamente cómo tienen que cambiar. Y de hecho el otro día hacíamos una discusión muy interesante con mis colegas, porque acá hay un fenómeno generacional también, que a lo mejor los hombres jóvenes quizás están más o tienen más recursos, porque están hablando quizás con sus amigas, incluso en los colegios hoy en día esto se habla, pero hombres mayores, por ejemplo, ¿qué repertorios tienen para saber qué es correcto o qué no es correcto? ¿Debo abrirle la puerta a la mujer? ¿Debo pagar yo la cuenta, por ejemplo, cuando salimos a comer o no? ¿Está bien? ¿Puedo piropear o no puedo piropear? Son preguntas que ya no tienen respuesta tan obvia. También es cierto, bueno, no sé, esto ya es más subjetivo, pero quizás también las mujeres hemos cambiado más en menor tiempo, digamos, cronológico, que los hombres. Y eso también empieza a generar, ¿no es cierto?, una disociación en ese encuentro. Sí. Hay otro dato también en esa misma lámina de la encuesta, que es una encuesta que, ojo, tiene como base, es una encuesta que tiene una base amplia. Si encuestamos 1.100 personas. Así que tenemos bastante diversidad, podemos ver diferencias. Es interesante ese punto porque no es una encuesta tan chiquitita, sino que recoge y está hecho por sociología de la UDP. Dice, actualmente hay demasiadas reglas sobre lo que los hombres pueden o no pueden decir o hacer en su relación con las mujeres. Sí. O sea que hay muchas reglas y el 50% dice que sí, que hay muchas reglas. De hecho, en esa línea, algo que nos sorprendió es que observamos que hay cosas que nos incomodan más que otras. Y algo que se ve que incomoda, por ejemplo, son las normativas de género. En una de las láminas asociadas a lo que tú mencionas de las reglas, mencionábamos como cuán positivo le parece que hoy día haya, por ejemplo, normativas de género en las instituciones. Y hay bastantes hombres que están incómodos con esas normativas, ¿ya? Entonces, la reglamentación, por eso es interesante la idea de la regla, es algo que genera incomodidad. Una cosa es como que sepamos que hay que hacer las cosas distintas, pero otra cosa es que también hayan como sanciones a si te miro de una cierta forma, o si te hablo de una cierta forma, etcétera, ¿no? Ahora, la reglamentación también te permite objetivar conductas, ¿cierto? Exacto. Entonces, si el punto de partida de los hombres es que están incómodos porque no saben cómo comportarse frente a las mujeres, el hecho de que en algunos ámbitos, como los laborales, haya reglas, les debiera facilitar al menos, bueno, no puedo hacer esto porque más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero por lo menos hay una regla. Cuando tú dices, cuando en el ámbito más social, de si le abro la puerta o no del auto, que son cosas que uno dice, pero ¿qué cosa más básica? ¿Qué importa? Bueno, para la generación, yo he escuchado generaciones, digamos, porque mi generación... ¿A ti te gusta que te abran la puerta del auto? Para ser súper honesta, me da lo mismo. Bueno, preguntamos no eso. Hay gente que dice que le da lo mismo, pero la mayoría piensa que todavía está adecuado. A nosotros igual eso nos sorprendió. Sí, sí. Claro, pero la nueva generación, la gente joven, hay mujeres, y yo he escuchado que ¿por qué me dan la puerta? Ya, pero por ejemplo, ¿quién tiene que pagar la cita? ¿Quién paga el almuerzo? Mira, acá, ya, por ejemplo, que un hombre le abra la puerta a la mujer para que pase primero, el 13% dice que ya no tiene sentido. Ajá. El 25% dice, me da lo mismo. Ahí estamos el 62% dice, sigue siendo adecuado. Sigue todavía una cosa media de galán, ¿no? Galantería. Que un hombre... suben hombres mayores, digamos. Pero lógico, bueno, pues claro. Que un hombre sea quien proponga formalizar la relación a una mujer, pololeo, noviazgo, convivencia, matrimonio, el 30% dice que ya no tiene sentido. Sí. El 39% me da lo mismo. Y un 31% dice que sigue siendo adecuado. Sí. Y hay otro. Ya, pero que un hombre, es que es súper entretenido. Que un hombre siempre pague la cuenta con una cita con una mujer, que es lo que tú decías, el 35% dice que ya no tiene sentido. Claro, pero 32% de las mujeres igual dice que sigue siendo adecuado. Entonces, nosotros también nos reíamos de eso. Y está bien ponerlo. En el yo fondo. Lo encuentro adecuado. O eso depende. Claro, me parece súper adecuado. Yo lo encuentro súper adecuado. Estoy muy de acuerdo con esa parte. Súper adecuado. No, pero espérate, porque cuando ya no tiene sentido, también puede ser, porque una cosa es que tú digas, mira,
ya no tiene que ser así, ¿cierto? No es necesariamente así. Otra cosa es verlo como un ejercicio de dominación. Exacto. Y de poner la pata encima. No, claro. Ya, no. porque Sí. también puede ser visto así. No. Tal vez por las mujeres más jóvenes, no sé. Sí. Pero que, oye, pero ¿por qué porque también finalmente el que pone la plata también Hay como menos que compromiso. ¿Tiene poder? Es que el dinero es poder también. Sí, eso es pues sí cierto. sabemos que es así, ¿o no? Pero es que también ahí vuelve a tu punto anterior, cuando tú hablabas de esto de objetivar y de las reglas, ¿no? Cuando hablábamos de las instituciones. Efectivamente, las reglas nos ayudan, ¿cierto? Que a ti te digan esto se puede y esto no se puede. Pero algo que es súper interesante y que nosotros hace tiempo lo venimos analizando es que hay ciertos ámbitos que también son difíciles de regular, aunque la normativa lo intente. Es decir, yo te puedo decir, no tienes que tratar mal a un compañero, pero ¿qué significa tratar mal? Yo te puedo mirar de una manera que no te gusta. ¿Eso es maltrato? ¿O eso es algo que simplemente te incomodó y no está bien que yo lo haga? ¿Me explico? O sea, a veces también la palabra maltrato, la palabra violencia, la palabra abuso es una palabra que se puede usar de muchas maneras y creemos que una conversación de esto necesaria, ayudar a traducir lo que Claro, que no sea tan subjetiva. Exacto. Que no pase por una percepción subjetiva. Porque genera mucho conflicto también, una hiperjudicialización de problemáticas relacionales. Mira, y ¿no? ahí hay una cosa, perdón, hay una cosa también generacional, ¿cierto? Porque todos los que trabajamos, digamos, lo vemos al interior de nuestras organizaciones. Y en general nuestra generación también nos reímos un poco de las más jóvenes, que no se les puede pero ni mirar nada, porque todo puede ser malinterpretado. Los hombres jóvenes son los que más dicen que tienen temor a ser malinterpretados. Espérate, estamos hablando, para ustedes que nos van escuchando, que seguramente se han detenido y no se quieren bajar del auto, porque está muy interesante esta conversación, de la encuesta Ix-UDP que acaba de salir, es de la serie Clima Social, y el capítulo es sobre masculinidad e intimidad. Estamos conversando esta mañana aquí en Pauta de Análisis con la socióloga Macarena Orjar, directora del Magíster en Métodos de la Investigación Social. Macarena, solo una cosa que quería señalar que me pareció muy interesante y es otro tema que tiene que ver con la masculinidad, pero que también tiene que ver con con algo que se usó mucho, a propósito de lo que tú decías al comienzo, de cómo el feminismo también corrió la zanja, de que esta palabra, el todes, el lenguaje inclusivo, generó un nivel de rechazo impactante. Nosotros estamos muy impactados de eso. De hecho, es bien interesante y por eso mencionábamos que hay cosas en las que parece que estamos de acuerdo. Cosas que ya son como ganancias, podríamos decir, del movimiento feminista. O sea, la mayoría está de acuerdo en que los hombres se tomen el postnatal. Hay un apoyo brutal, de hecho, en la encuesta a que Boric se haya tomado el postnatal. Nosotros pensamos que a lo mejor iba a haber más incomodidad 81%. Con eso. Y les dimos la opción. Dice que está bien que el presidente haya tomado el postnatal. De hecho, les dimos la opción de decir, por ejemplo, porque les preguntamos, ¿estuvo bien que lo hiciera? ¿Debió hacerlo, pero quizás menos días? Ya está esa opción también. Estaba la opción intermedia, ¿no? Sí, pero menos días. Y no, o sea, mucho apoyo a que lo haya hecho. Entonces, hay muchas cosas que generan apoyo, ¿no? Que los hombres se cuiden físicamente, por ejemplo, que usen cremas, que se depilen, ¿no? En fin. Pero, claro, el lenguaje de género inclusivo, que es como el todas y todos. El todes. Es que hay una diferencia que es muy interesante. Una cosa es el lenguaje inclusivo y otra cosa es el lenguaje neutro. Y preguntamos ambas cosas porque queríamos saber qué pasaba. Entonces, el lenguaje inclusivo, que es como yo diga ahora, todas y todos los espectadores queremos hablar de esta encuesta, en fin, eso genera un apoyo relativo. 43% está de acuerdo. Pero el lenguaje neutro, que es el todes, ese generó un rechazo muy alto. O sea, el 12% piensa que es positivo que hablemos de todes, de compañeros, de colegas. Bueno, de hecho ya casi no se habla. ¿Te has dado cuenta que eso nos dimos cuenta como también? Que fue un boom en un minuto y después ya es como... No, como que la palabra... En ciertos ámbitos se sigue usando. Sí. En ciertos ámbitos como artísticos, por ejemplo. O yo creo que los jóvenes, yo lo veo en mis alumnos, también hablan mucho de los compañeros. O sea, yo creo que hay ciertos ámbitos en que sí se utiliza, pero por eso nos parece interesante hablar de este tema, porque a veces pasa cuando hay movimientos fuertes, como fue el movimiento feminista, como decíamos recién, se corre, ¿no? El cerco de lo que es deseable, de lo que es posible, pero después viene como... pero después viene como el retroceso, ¿no? Que es como preguntar, bueno, ¿hasta dónde? Entonces nosotros pensamos que esta encuesta nos está diciendo hasta ciertos puntos sí, hasta ciertos puntos parece que no. Y vemos también incomodidad masculina, pero también vemos, atención, que no lo habíamos mencionado, empatía femenina frente a esa incomodidad. De hecho, también hay un porcentaje grande de mujeres que opina que los cambios en la agenda de género han
perjudicado a los hombres. A nosotros igual ese dato también nos sorprende. O sea, obviamente es que las mujeres somos muy empáticas. Es que también hay demasiada empatía, quizás, no sé, conversemos de eso, pero es interesante. O sea, no es solamente que los hombres piensan que han sido perjudicados, también hay unas mujeres que están diciendo, oye, quizás igual. Quizás, claro, quizás estos pobres no sé si es maltrato, pero los tenemos perdidos. O sea, los pobres ya no saben qué hacer. Están como confundidos. Los confundimos. Sí, un poquito. Sí. Bueno, porque en general las mujeres también somos, o sea, aceptémoslo, o sea, queremos una cosa, pero también mañana puede ser otra. O sea, tenemos una cierta complejidad Claro, pero como en el fondo permaneció durante tantos años un cierto patrón y ese patrón nunca había sido cuestionado. También los cambios requieren, ¿no es cierto?, un ajuste siempre, en todo, en la sociedad, en las personas y en este caso en los hombres. Pero mira, acá hay una lámina que, así como si uno hace como la raya, dice... pero ¿qué significan todos estos cambios? Sí. Ya, si quiero que use crema, no quiero que use crema, todo eso. Pero dice, ¿con cuál de las siguientes visiones sobre el rol del hombre en la sociedad usted se siente más identificado? Y yo creo que aquí sí que hay algo interesantísimo, porque el 67% dice, prefiero una sociedad donde hombres y mujeres compartan responsabilidades por igual y pueden actuar sin restricciones impuestas por su género. Uh-huh. Solo el 7% dice que prefiere una sociedad como la de antes, donde los hombres deben ser proveedores, ejercer autoridad y asumir el liderazgo en la familia. Es decir, eso es muy interesante porque uno podría decir que aquí está el cambio cultural. Sí, pero atento con el 26% que te dice valoro elementos de ambas visiones. Tú dices, Sí, perfecto, claro. Ya. Lo que pasa es que por eso siempre es interesante observar. Hagamos doble clic. Claro, una cosa son las mayorías y otra cosa son las minorías más silenciosas, pero que también existen, ¿ya? Entonces, yo diría, nuestra lectura es, en términos de lo bueno que ha sido para la sociedad el avance en la agenda de género, la mayoría va a decir que sí, y yo creo que eso personalmente creo que es positivo y como equipo también lo vemos. O sea, la gran mayoría va a pensar que necesitamos una sociedad donde hombres y mujeres compartan responsabilidad. Y uno podría pensar que esa es una gran ganancia del movimiento feminista. Sí. ¿Ya? Pero en ese 26% se esconde también una incomodidad. Si lo sumamos al 7 es más del 30, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos en esta encuesta es que hay un tercio de la población más incómodo, ¿ya? Que a lo mejor... más incómodo con esta situación de roles tanta igualdad. Con tanta igualdad. A algunos les molesta mucho, ¿ya? Ese súper incómodo, yo podría ser un 10%, quizá un 15% que nosotros vemos que en general son hombres, de estratos sociales más bajos, en general mayores, aunque también hay jóvenes, que están muy incómodos. De hecho, esto lo puede vincular con tendencias políticas. Claramente hay mucha más gente de derecha incómoda con estas cosas. Esto sale súper claro en la encuesta. Súper claro. Interesante ese cruce. Sí, vimos como relaciones con ideología política son súper claras. Y con votación también, o sea, sí. Ya, qué interesante eso. Pero también hay personas que están al medio, ¿no? Como, mira, sí, me gusta la igualdad, pero parece que hay elementos que echo de menos. Nosotros decimos un poco en broma una cierta nostalgia patriarcal, digamos, que aparece ahí de repente y como... ¿Y se sabe qué es lo que echa de menos o es una sensación? Bueno, eso es lo que necesitamos aclarar. De hecho, lo que pasa con las encuestas es que uno como que levanta fotos de lo que las personas piensan y en general las encuestas abren preguntas. Entonces nosotros ahora obviamente queremos seguir investigando e indagando, pero es posible, un poco hipotetizando y un poco por lo que vemos en otras preguntas, que parte de eso que se echa de menos tiene que ver precisamente con que antes había mucha certeza en torno a lo que correspondía y lo que no. Y siempre que hay incertidumbre en torno a lo que corresponde y lo que no, es complicado. O sea, de verdad, como, ¿qué tengo que hacer? Piensen, no sé si ustedes tienen hijo, sobrino, la persona que no escuchan adolescente, lo vemos también, como los jóvenes, bien complicado. O sea, como, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo mirar a mi compañera o no? ¿La puedo invitar a salir? ¿Le pago o no le pago? O sea, esas cosas en general. Ahora, se nos va el tiempo, pero nada, me quedo pero quiero pasar por la última lámina, que es el tema presidencial. Exactamente. Solo quería decirle a los hombres que hay una pregunta que tienen que estar tranquilos, porque dice, ¿es importante que los hombres expresen sus emociones? Sí. El 89% dice que es muy importante que expresen sus emociones. Igual hay hombres que piensan que es debilidad ir a terapia. Sí, por así supuesto. Que atención. Así que no crean que es debilidad ir a terapia. No, hay que expresar las emociones. Vamos con la última lámina, que es la presidencial, porque finalmente este cruce también es importante. Aprovechemos esta lámina, el momento en que estamos. Y aquí también hay algunos... ¿Qué tú dirías que hay hallazgos o que simplemente es el reflejo de tendencias que empiezan a marcarse? Yo creo que es una consolidación de una tendencia esperable. Nuestra última medición fue hace un mes, entonces fue previa a la primaria, ahora ya tenemos la primaria. Entonces, efectivamente acá se observa la subida grande de Janet Jara en relación al mes anterior, digamos, si lo vemos como tendencia larga, y también, obviamente, la subida de José Antonio Caz. O sea, eso se observa en nuestra encuesta. Ahora, nuestra encuesta no está buscando como predecir necesariamente la elección, pero sí observar tendencias en las preferencias, y uno ve que esas dos figuras se están consolidando como figuras
figura fuerte, eso es como bien evidente. Y Evelyn Matei instalada en el tercer lugar. Muy instalada en el tercer lugar. Bajando, ¿no? Sí, bajando. París y ahí quizás como asomándose un poquito. Sí. Kaiser claramente bajando. Y eso es interesante porque nosotros siempre buscamos vincular estas tendencias con los temas que ponemos. Sí. Y claro, uno puede observar vinculaciones entre visiones de masculinidad, visiones... Se nos acaba el tiempo, pero si nos puedes dar un resumen de dónde están las visiones de masculinidad en los candidatos. Claro. O si hay algunos más fuertes que otros. Muy brevemente. O sea, evidentemente toda la nostalgia patriarcal está en Kaiser, eso es muy obvio. En cambio, Jara obviamente está mucho más en sintonía con la mujer progresista y el hombre progresista que está a favor de la igualdad. Y Kast está como en la mitad. Matei y Kast están ahí como un poquito, digamos, en la mitad. Vamos a dejarlo ahí. Bien. Macarena Orhart, directora del Magíster en Métodos para la Investigación Social de la UDP. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros de esta